Yo nací en el 71. Ya había pasado, ya había empezado la guerra de los 6 días en Israel y yo no conocía nada, yo era un bebé. Empezó en el 67 y ese tiempo de guerras se desató algo muy tremendo, que fue esa incursión que creo que cumplió 50 años después de lo que pasó este sábado. 50 años. Delicado lo que estamos viendo a través de los medios y que pudiera traer una gran confusión a nuestra mente. Me gustaría de pronto aclarar y explicar acerca de este concepto que estamos viviendo el día de hoy. Primero, aprender a llamar las cosas por su nombre me parece muy importante. Primero, no es un ataque terrorista. Eso no es un ataque terrorista. Esa es una declaración abierta y muy clara de guerra. Y usted y yo, como parte de nuestro pueblo, debemos saber que estamos en guerra. Hablaba con algunas personas que considero muy maduras, inteligentes en el proceso, líderes de grandes ministerios en Torá, y llegábamos a una conclusión de que nosotros no podemos salir a protestar. Eso es un gran error, porque si usted ya tiene la identidad hebrea y usted se considera un israelita, usted saliendo a protestar y a mostrarse como un israelita, usted se está convirtiendo en un objetivo militar. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que este modelo de organizaciones con los cuales estamos altercando en este momento son sistemas que inteligentemente se han venido segregando a nivel mundial desde hace más de 30 años. Y que en los últimos 3 o 4 años usted ha visto el auge migratorio a nivel mundial, tanto para países europeos como para los Estados Unidos, sin precedente. Y créame que en ese desfile y en ese río de gente que ha pasado por las diferentes fronteras, allí iban nuestros adversarios. Por lo tanto, estos modelos de ideología y de pensamiento que son los que se están levantando hoy en contra del pueblo del Eterno, vienen siendo entretejidos por una historia que yo considero reciente. O sea, es una historia reciente que la gente se le ha olvidado porque la historia bíblica no miente. La historia bíblica no miente. La historia bíblica nos dice cuál es el pueblo de Dios. La historia bíblica nos narra el territorio que le corresponde a ese pueblo. ¿Quiénes son los dueños de los territorios de ese pueblo? Y aparte de eso, ¿a quién se les dio por palabra del Eterno la autoridad? ¿Quién es la capital? Usted sabe que hace 4 o 5 años, si usted va un poquito atrás, 4 o 5 años, se estaba discutiendo acerca de cuál era la capital de Israel, que Jerusalén no podía ser la capital de Israel. Cuando el presidente Trump en aquella época puso su embajada americana en Jerusalén, eso se armó un boroló a nivel internacional porque él con ese acto estaba declarando que él apoya la condición de Jerusalén ser capital de Israel. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan de esos detalles. Lo que pasa es que hoy los modelos noticiosos nos han hecho un ejercicio muy particular de memoria corta y lo han logrado. Lo han logrado. En el caso de nosotros como espectadores, las memorias cortas nos las han borrado a través de muchos distractores que se han creado en estos últimos años. Y nuestra juventud
lamentablemente, ha sido infiltrada por modelos educativos que ya venían siendo trabajados desde décadas atrás. Y estos jóvenes de hoy no se acuerdan lo que pasó hace 30 ni 40 años porque eso no forma parte del pénsulo educativo. Entonces les metieron la idea de que tenían que salir de los sistemas tradicionales y empezar a buscar lo nuevo, la novedad. Entonces ellos están votando por los cambios, el cambio, el cambio. Y no se acuerdan que los que se están montando para el cambio eran los delincuentes, los terroristas, los asaltadores de tiempos atrás. Y de una forma u otra, eso está pasando allá, en el lugar del conflicto. Quiero partir con un principio muy importante, y es que lo que se conoce como el pueblo palestino, que es un segmento de población árabe que vive en la Franja de Gaza, ese pueblo no tiene ejército. Ese pueblo no tiene ejército. Crearon los que tenían el dinero para financiar grupos de defensa que hoy se conocen como ISIS y Hamas. Eso es todo. Entonces, cuando usted habla e investiga de manera certera con los habitantes palestinos, la gente buena, trabajadora y luchadora, ellos le van a decir que ellos son cautivos y prisioneros de este grupo en ese lugar, porque usted sabe que son utilizados ellos, niños, hospitales y escuelas, como escudo de este grupo para hacer su trabajo financiado para acabar con la paz de Israel. Punto. Eso es una realidad, amados. Entonces dicen, los palestinos, no. Créame que los palestinos no tienen problema con los israelitas y los israelitas no tienen problema con los palestinos. Es más, Israel siempre ha apoyado médica, alimenticia y energéticamente al pueblo palestino porque es un pueblo muy pobre, atrapado en un sistema creado, un ejército montado que le dieron títulos. Entonces usted ha conocido que Al Qaeda, que ISIS, que Hamas y todos estos modelos como pseudo guerrilleros, algo así, grupos de defensa, pero muy bien armados como ejército. Ustedes vieron el armamento tan poderoso que tienen, que sí me preocupa. ¿Quién financió todo eso? Es una buena pregunta. Si la Franja de Gaza es un país tan pobre que la gente necesita que Israel les dé agua, energía, comida y salud, ¿quién financió todo eso? Entonces, son preguntas que no van a dar una respuesta certera porque existe mucho modelo especulativo en el proceso, pero yo sí quiero que al menos despertemos. Dios va a utilizar todo esto, el Eterno está utilizando todo esto para cumplir con los tiempos, eso sí. En este momento usted y yo sabemos que esos son dolores de parto. Y para todo hombre y mujer que conoce el concepto de contracciones de parto, usted sabe que cada día se van volviendo más cercanas las contracciones. O sea que esto que está empezando va a escalar. Usted no puede pensar de que esto es un acto terrorista que ya pasó y no, aquí no va a pasar más nada. No. Acabo de mandar un comunicado a el chat de la Casa de Israel en Telegram, donde una de las directivas fuertes de este grupo está haciendo una invitación a nivel mundial para hacer yihad, o sea, para que hagan ese procedimiento de
autoinmolación, esa inmolación que ellos hacen para el viernes 13, dentro de 2 días. O sea que todos estos elementos que a través de esta condición migratoria internacional que usted ha visto, que hemos mandado videos, usted los ha visto, no solamente los que están entrando por Texas son venezolanos, mexicanos, colombianos, cubanos, no. Una cantidad de gente de países del Medio Oriente y de África que usted dice, ¿y esta gente cómo llegó hasta México para meterse por ahí? ¿No sería mucho más fácil por Canadá, que es un país que está apoyando también todos estos modelos torcidos? ¿Por qué por México? Entonces, preguntas, simplemente son preguntas que deben darle vueltas a usted en la mente para que cuando le presenten en Teleinmundo, Unificción y Sememememe, la información usted no se la coma, porque son voces de show montadas y financiadas por los mismos. Y eso es muy importante que de pronto lo tengamos completamente claro. ¿Por qué quiero hacer ese esbozo, ese panorama de carácter militar, económico, político, histórico? Porque tenemos que llegar con esos instrumentos al entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque esto es totalmente espiritual. En el momento en que yo vi las imágenes de este desastre, yo nunca había visto una cosa como esa. Nunca. Y lo que ha llegado y lo que han compartido es fuerte, grotesco, sin ningún protocolo de guerra. ¿Usted sabía que hay protocolos de guerra? ¿Usted sabe que hay leyes de guerra? Por ejemplo, en una guerra no se pueden tocar lugares médicos, no se puede atacar lugares médicos, no se pueden atacar ambulancias, se respeta la población civil. ¿Usted cree que eso ha sucedido? No. Se ha manejado la barbarie más grande que nunca antes yo había visto, porque aún los modelos de lo que la Segunda Guerra Mundial nos ha presentado, y tenemos documentación, fotografías, capturas, meta los guetos, en los guetos pues sí, maltraten al prisionero de guerra y déjelo con hambre, pero lo que se está viendo ahorita, más de 40 niños decapitados. Quiero que sepa que cuando la escritura dice en sus frutos los conoceréis, y cuando usted entiende que todo lo que se manifiesta en el mundo natural es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual, se ha desatado una estampida demoníaca como nunca antes han salido de las huestes infernales donde viven. Y claro, están utilizando personas que han sido criadas bajo un fenómeno de odio constante contra el pueblo de Israel. Entonces, esas legiones se están metiendo en estos soldados de esta guerra, de esta guerrilla que conocemos como Hamas, y están haciendo barbaries, amados, barbaries. Eso no lo hace un soldado lo entrenan para que ejecute al enemigo. Soldados con cierto uniforme, con cierto casco, con cierto brazalete, ya, ese es el objetivo. No niños, no entrar a casas regulares y acabar con la gente en las casas. Bueno, quiero ir a lo espiritual. Entonces, es mi postura, es mi opinión, y en este momento se ha dado el mayor brote en la historia de salidas de demonios
legiones y legiones de demonios en este momento están invadiendo la tierra y van a utilizar todos estos instrumentos o vasos de deshonra que han sido alimentados por un odio histórico, infundado, como usted lo quiera llamar. No me parece decir que es exclusivo de alguien, no. Toda persona que maneje un modelo de odio, envidia, señalamiento, aún el concepto de antisemitismo, es presa de esta fuerza demoníaca. Y esto va a rezar, esto va a acrecentarse, esto va a escalar, porque están desatados los demonios. La parte demoníaca está desatada, pero usted debe estar tranquilo, porque usted está en el hueco precioso de la mano del Eterno, y nos toca vivir todo esto. Lo único que necesitamos es Hazak, Beni Hasek, ser fuertes y fortalecernos entre nosotros. Entonces viene aquí mi punto importante. Primero, decirles, reiterarles que no estoy de acuerdo con que ninguno de ustedes vaya a sumarse a ningún grupo bondadoso que quiere salir con banderas de Israel a protestar. No lo hagan, porque se vuelven objetivos militares. ¿Ok? Tengan cuidado. Ahora, hay una misiva que se dio a nivel internacional. La mandé a Telegram, donde el día viernes 13 va a ser un día neurálgico, porque ya es un día de amenaza. Entonces pueden pasar dos cosas. La primera, pretender que la gente incauta, que no entiende el conflicto y que se dejó meter en la mente esta disputa territorial bajo conceptos terroristas, salga a protestar y algo puede pasar en una de esas protestas. Lugares que han sido ya marcados y señalados como lugares de influencia judía israelí en este país ya están vigilados. Ya están vigilados. El judío, eso sí, gracias a Dios, que vive en la diáspora, lo primero que hace es montar seguridad alrededor de sus lugares, especialmente sinagogas, colegios, instituciones, empresas que todo el mundo sabe que son de índole judía. Entonces, en estos países se puede. Ustedes supieron que la semana pasada la embajada israelí en Bogotá fue asaltada por encapuchados, o sea, empezando este modelo de infiltración mundial que hay de fuerzas que apoyan este modelo político, social, militar, y que de una forma u otra, escúcheme bien, los mismos que financiaron eso allá, créanme que están financiando por acá. Esto no es gratis. Recuerden la frase colombiana: en río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es lo que ellos hacen en los momentos más críticos, revolverlo todo para poder acomodar sus planes y sus cosas. He visto de todo, pero vuelvo a referirme a lo que la escritura dice en Deuteronomio 28. Si obedeces fielmente mi voz y guardas mi palabra y haces esto, esto y esto, entonces recibirás estas bendiciones. Pero si haces oído sordo a ello, entonces cuando usted va a Deuteronomio capítulo 28, solamente para que tenga un registro, y me gustaría mucho que lo leyera antes de dormir, ¿ok? Deuteronomio 28 son 14 versículos de bendición, 14. El versículo 15 es una transición. Versículo 14 termina en: no te apartarás pues ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que yo os ordeno hoy, para ir en pos
de otros dioses y servirles. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Yud-Heh-Vah tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio 28, 14 y 15, para que vean la transición entre las bendiciones y el chorro de maldiciones tan bravo, porque usted dirá, bueno, ¿y por qué solamente 13 versículos de bendición y casi 55 versículos de maldición? Lo que pasa es que las maldiciones las especifica muy bien el Eterno ahí, como para que usted sepa verdaderamente qué es una maldición. Entonces quiero referirme a una palabra interesante en los versículos 47 y 48. Por cuanto no serviste a Yud-Heh-Vah tu Elohim con alegría y con gozo de corazón cuando abundabas en todo. Y aquí voy a hablar de abundancia. Ustedes saben que Israel es uno de los países más ricos del mundo en este momento. Ellos no necesitan dinero, ellos no necesitan provisiones, ellos lo tienen, ellos tienen todo eso. Ellos necesitan ahorita oración. Ellos necesitan apoyo. Ellos necesitan que el pueblo que dice seguir al Dios de la Biblia ruegue por su pueblo. Eso sí lo necesita. En su momento, ¿por qué no? Si hacen la petición de cosas, pudiera hacerse una gran movilización para ello. Sin embargo, aquí el punto es que Israel es un país muy bendecido, muy rico. Se considera una potencia mundial. No es cualquier país. Un país poderoso en armamento porque es el único país que hasta el día de hoy lleva más de 5.000 años aprendiendo a defenderse. Dígame usted qué país hay ¿cuál es el país más antiguo? Estados Unidos tiene como 250 años de fundado. Inglaterra tendrá ¿cuánto? 1.500 años. Y eso que no bajo los modelos de gobierno que hay ahorita. Pero ustedes saben que durante toda la época del oscurantismo, las naciones iban peleando, nación contra nación, iban cogiendo territorios y se iban apoderando de una cosa, de la otra, pero nación como tal, que se ha conocido durante toda la historia, como un país, como una nación, como un pueblo, se llama Israel. Y siempre ha tenido sobre sus hombros el señalamiento de quererla destruir y aniquilar. Por eso sabemos que el armamento israelí es el más poderoso del mundo, porque se han perfeccionado en la defensa. Lo que pasa es que esta vez ya no se van a defender. Quiero que sepan que no se van a defender. Y vienen muchas voces alrededor de esto. Les digo que Israel caminaba en abundancia y todavía tiene abundancia porque sus pobladores que aman esa tierra son los empresarios y banqueros más grandes del mundo. Y no solamente tienen poderío allá, sino que tienen poderío en todo el mundo. Entonces, ¿qué le dice a ese pueblo que ha vivido en alegría y con gozo de corazón cuando abundaba en todo? Que le servirás a tus enemigos que Yud-Heh-Vah enviará contra ti en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. Viene un tiempo muy difícil para Israel y especialmente para la casa de Judá, y ya lo estamos viendo. Y a pesar de que esto, para una persona que tenga quinto de primaria y 3 dedos de frente, saben que esto no fue un plan de una semana. Esto fue planeado hace años para lograr el propósito tan macabro y efectivo que se logró. Y detrás de ello muchos cerebros para hacer esto. ¿Y por qué quiero decirles todo esto? Porque resulta
que eran las 7 de la noche del día viernes para el sábado, cuando nosotros habíamos terminado con Sucot. De América a Israel hay 7 horas de diferencia, 7 horas. Y las incursiones empezaron muy temprano en la mañana, pero había luz del sol cuando empezaron, pero empezaron las incursiones muy temprano en la mañana. Cuando hablo de incursión, movilización de tropas enemigas. Y resulta que lo primero con lo que ellos se enfocan es una fiesta lo más mundano cerca a la frontera con Gaza de 2.500 jóvenes judíos de todo el mundo, porque inclusive ya empezaron a llegar las requisiciones de familiares que saben que sus hijos se fueron para esa fiestecita llamada Tribu Nova, la Tribu Nova. Para los que viven en América es igualito al famoso Ultra, de esos festivales locos que hacen los jóvenes. Muchos de los que habían ahí entre esos 2.500 jóvenes eran soldados en licencia, ex soldados o militares que ya habían terminado su servicio, gente joven. Y apenas termine el programa, les voy a enviar a Telegram el video donde un propio rabino judío muestra el baile de estos jóvenes y la misma persona que estaba filmando filmó el ídolo que estaba encumbrado en la parte superior donde estaba sonando la fiestecita, en posición de Buda. Otros dicen que era la diosa hindú, pero usted ve el ídolo ahí y los que estaban bailando eran nuestra nueva generación judía. Sangre israelita, adorando deidades paganas. Bajo la perspectiva que le quieran dar, la primera noticia era un concierto de paz, era un concierto de paz. No importa el nombre a un religioso que le pudieran poner, estaban desenfrenados bailando en horas de la madrugada delante de esa deidad, y el mismo hombre que los está filmando en esa locura de fiesta y muestra el ídolo, al fondo muestra los primeros paracaidistas de Hamas aterrizando y ametrallando esa cantidad de muchachos tan tremenda. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la escritura condena que se haga tal cosa en Israel. Lo condena, ustedes lo saben. Entonces, sí, tenemos nuestro corazón dividido entre ver seres humanos inocentes, niños, mujeres, ancianos, que no deberían ser tocados por el conflicto porque son civiles, no importa si son religiosos o no, si creen en Dios, no importa. Nos duele ver sufrir personas, ver personas masacradas, niños decapitados, personas quemadas vivas. Nos duele y queremos salir a decir: Padre, no lo hagas, protege a tu pueblo, pero un segmento de su pueblo dedicado al paganismo. Dedicado al paganismo. Quiero que sepan que hay diferentes testimonios informativos de las últimas semanas en Israel, de un grupo religioso que entró a Tel Aviv
a enseñar Torá, a hacer un evento en Tel Aviv y salieron todos los de los conceptos LGTB y los sacaron a patadas de Tel Aviv diciéndoles su Torá y su religión en Tel Aviv no se la vamos a permitir. Y los sacaron a patadas. Pero cuando fue el desfile del orgullo gay, sí se fueron para Jerusalén a hacer su desfile allá y había que respetarlos porque había que respetarlos. Entonces, amado pueblo, la Biblia nos enseña que el Padre purifica, que el Padre tiene control y que su palabra no puede pasar desapercibida. Y eso es importante que lo pongamos en la perspectiva, porque sí hay causas para que entonces Elohim permanezca justo y en justicia con cada dictamen que permite. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto? Oh, razones suficientes hay para entender por qué lo permitió. Si usted me acompaña a el capítulo 35 de Génesis, voy a leer desde el versículo 1. Dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y habita allí y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías delante de Esaú tu hermano. Y dijo Jacob a su casa. ¿Quién es la casa de Jacob? Diga conmigo, Israel. Y dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros y purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia y encaminó mi senda. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encima de los siquemitas, haciéndolos desaparecer hasta el día de hoy. Luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Israel. ¿Qué relación tiene que haber entre el cuidado, la protección del Eterno, la pureza y la limpieza de Israel con respecto a los ídolos? Con respecto a los ídolos, amados, yo les voy a enviar de una vez. Si usted no está en Telegram, el pastor, el Roy Isaías, le va a poner ahorita en la cámara a usted la imagen del QR. Usted solamente hunde el QR y se va a poder unir inmediatamente a Telegram para que vea el video. Déjelo en Telegram y envíeselo a las personas que necesitan conocer otro tipo de verdades y no para justificar que se merezcan o no, sino para que nosotros también tengamos una idea, porque a uno le palpita el corazón con falta de fe cuando escucho una noticia de esas. Bueno, el Eterno, ¿y tú por qué no los cuidaste? Si tú has prometido que el que cuida a Israel no dormirá, que tú estás al pendiente, ¿qué pasó con la cúpula de hierro? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué tanta muerte? Y vemos que hay puertas abiertas y vemos que hay situaciones que no están diseñadas para que se den en Israel. En Israel no se pueden dar esas cosas. Entonces, voy a ir, amado Roe, Isaías, ¿me pones por favor el QR de Telegram para que los hermanos que están por YouTube y por Facebook tengan la oportunidad de ingresar y yo poderles mandar esa información? Denme un momentico porque quiero que lo visualicen. Sí, ese es.
Es fuertecito, amados. Casa de Israel. Ahí se los acabo de poner el link. Y quiero que sepan que está comentado por un rabino judío. O sea, no es algo que yo estoy sacando de contexto. Ahí está el código QR. Los hermanos que están por Facebook y por YouTube, que de pronto no tienen la facilidad de tener la información para estar incluidos en el chat de la Casa de Israel, pueden ingresar a través de este QR y poder ver el link que acabo de mandar para que, hombre, tengamos conciencia de que nada de lo que nos pasa a nosotros es gratuito. No, espérate que también tenemos responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la casa de Israel que estás emergiendo entre las naciones tiene una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que nosotros ya nos cansamos de la idolatría y del paganismo y nosotros tenemos un hambre por retornar impresionante. Nosotros lo único que queremos es obedecer al Eterno y por eso nos hemos parado frente al sistema religioso moderno y les hemos dicho qué pena, pero no es el domingo, es el Shabbat. Qué pena, pero no es Navidad, es Sukkot. Qué pena, pero no es amor y amistad, es Pesach. Y de esa manera nosotros hemos decidido volver a la obediencia, al mandamiento, a la verdad de la Escritura. Por eso considero yo que nosotros aquí tenemos de parte del Eterno una bendición de cuidado y protección establecida. Y por eso quiero, por amor al bienestar de ustedes, que escuchen mis consejos. Escuchen mis consejos, amados. Alguien me escribía la semana pasada un poquito enojado porque ninguno de nosotros nos habíamos pronunciado acerca de esta situación y que porque no habíamos dicho nada, porque no es tiempo de decir nada. Ahí sí, como dice la frase, mientras más calladitos, más bonitos nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros de igual forma tenemos una cantidad de información en Internet que demuestra la identidad israelita que poseemos en medio de las naciones y no queremos que nuestros congregantes sean un foco para ellos y se conviertan nuestras congregaciones en objetivos militares. No queremos eso. Entonces, hablamos de manera prudente, pero si es necesario explicarle al pueblo verdades importantes. Yo creo que ya, amado Roe, vas a ir trabajando ahorita, si lo puedes montar encima, sin afán, puedes ir trabajando para que ahorita las personas se puedan volver a meter y puedan estar ahí en el chat. Sea cauteloso con compartir esa información, ¿ok? Porque de pronto no todo el mundo está apto para recibir una verdad. Y es que no todo es que están injustamente acabando con, claro que eso es injusto y la forma que lo están haciendo, pero créeme que nosotros prestamos la herramienta para que el enemigo tome ventaja y nos dañe. Entonces es muy importante eso. Me mandaban la queja de una hermana, de una señora colombiana, perdón, de una señora colombiana, pues quejándose por la situación que le pasó a su hija. Entonces dice, y se lo voy a pasar después de leerlo, por medio de un comunicado de prensa de la Cancillería de Colombia, se pronunció frente a la muerte de la niña fulanita de tal, una mujer colombo-israelí que fue asesinada en medio del conflicto entre Israel y Palestina. Ahí es donde vienen los fenómenos, ¿no? Entre el conflicto entre Israel y Palestina. Israel y los ejércitos de Hamas, que son los mismos ejércitos de ISIS. Y quiero que sepan que esos ejércitos sí están respaldados por el papá grande de 4 letras IRAN. Quiero que sepa eso. Esos sí son ejércitos respaldados por el papá IRAN.
porque ese es el enemigo más grande que tiene Israel. IRAN. La colombiana estaba con su novio, fulano de tal, también colombiano, en un festival de música electrónica, Tribu de Nova, así se llamaba la fiesta, Tribu de Nova. Al principio la presentaron como Concierto de la Paz, pero se llamaba Tribu de Nova, que se llevaba a cabo en el desierto del Negev, en la frontera de Israel con la franja de Gaza. No se fueron para ninguna parte. No se metieron sino en la boca del lobo. La última vez que la familia tuvo contacto con la muchacha fue el día sábado, cuando en una llamada de 40 segundos les dijo que estaba en medio de la guerra. De allí perdieron contacto con ella. Un día donde Israel se guarda en sus hogares porque está en reposo. ¿En reposo de qué? De Shemini Atzeret. Es un Shabbat. Y aquí queda un mensaje para todos nosotros que vemos los conceptos de Shabbat y cuando leemos el versículo que dice que el que viole el Shabbat morirá irremisiblemente, será cortado de su pueblo. Y nosotros somos flojitos para eso. Qué tremendo que el Padre permite eso en su propia tierra, en Shabbat, y muestra que los que no estaban guardando, ahí les figuró también. Meditemos, pensemos, aprendamos, tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Recuerde que estoy haciendo un análisis personal. Usted no tiene que estar necesariamente de acuerdo conmigo porque de pronto usted conoce otra información y puede aclarar mejor las cosas, pero esto es lo que yo he venido viendo desde hace muchos años en este fenómeno, porque recibí una primera información noticiosa hace muchos años. ¿Y por qué les digo que esto va en escalada? Porque son décadas en las cuales se ha tramado todo este movimiento. En el 2013, nosotros hicimos una encuesta y investigamos encuestas. Esa es la forma. Nosotros no hicimos la encuesta, investigamos las encuestas acerca de un concepto que en aquella época los más ancianos se van a acordar de Yasser Arafat, líder palestino que fue asesinado en sus procesos de liderazgo de Palestina, y él enseñó algo muy fuerte que a la gente se le olvidó y que la educación y los noticieros se encargan de disipar para que el plan pueda salir adelante. Y él les dijo, como no los podemos destruir desde afuera, los vamos a destruir desde adentro. Y empezó una poderosa migración en los 90 para Europa. Y la tasa de natalidad de todos los que emigraron eran de 7 y 8 hijos por familia, para que matemáticamente en 20 años fueran la población más grande de Europa. Oh, sorpresa, vaya usted investigue en el 2020 de dónde es la población más grande en Europa, árabe musulmana. Lo lograron. Tenemos zonas en Europa. Escúcheme bien, se supone que son países democráticos en Europa, en sectores de ciudades importantes, llámese Italia, llámese España, llámese Alemania, llámese Francia, donde en esos sectores ya viven obligando a hacer la yihad y la vestimenta de las mujeres como obligan, y si ven a una persona entrar, una mujer entrar de otra forma, la sacan del territorio, diciendo que ya ese es otro territorio, pero ya son los que mandan. Y que no lo vayan a ver a usted con una cruz en el cuello o un Cristo, porque lo agarran a patadas y lo sacan de allá, sabiendo que están en Europa. ¿Cómo será el poderío que ya tienen?
pero fue anunciado desde antes. Por lo tanto, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que esto no va a parar, que esto va a escalar, es definitivo. Ya las cosas no van a ser igual, porque ha empezado un modelo muy fuerte de cumplimiento profético que por lógica le da mucho más duro a nuestros hermanos de la casa de Judá. Y lo estamos viendo ya. Sin embargo, es necesario que nosotros nos cuidemos de manera especial. Atento a la información descentralizada. Atento a los links que les mandamos por Telegram. Si ve que el link es bueno y tiene alguna dirección azul en la parte de abajo, entonces le estamos recomendando que entre a esas páginas para que reciba información descentralizada.